Bueno, ya estamos con nuestro segundo invitado de hoy, porque cosas están pasando no solo en nuestro país, sino que se viene batalla eleccionaria en Estados Unidos. Y para eso está con nosotros nuestro querido también amigo de la casa, Patricio Gajardo, analista internacional. Patricio, ¿estás ahí? Ahí te Estoy acá, sí. Ahí te veo. No sé, ¿me ven? Te Porque veo. yo no los veo. Te veo fantástico, como siempre. Está bien entonces, pues, Mara, un placer. Igual. A ver, Patricio, vamos porque ayer se enfrentaron en el primer debate antes de las elecciones el candidato expresidente Donald Trump con Kamala Harris, actual vicepresidenta de Estados Unidos. Y cuéntanos un poco, porque la verdad es que entre el partido de Chile, entre múltiples cosas que han estado pasando, no sé si todos nuestros auditores tuvieron la posibilidad de ver el debate. ¿Qué es un poco el pincelazo general de lo que se vio anoche? A ver, el pincelazo primero era una presentación en sociedad, diría yo, de Kamala Harris. ¿Y por qué digo esto? Porque para un 34% de los electores norteamericanos, a pesar de que ella es vicepresidenta, era un personaje políticamente poco conocido, es decir, no se sabía muy bien hacia dónde iba, qué es lo que pensaba. El cargo de vicepresidente es un cargo que no tiene mucho protagonismo político, es un cargo que espera que suceda algo, como sucedió, que Joe Biden salió de la carrera presidencial, y por lo tanto es un cargo de reemplazo cuando el presidente no está. Y en el caso de esta presentación en sociedad, yo creo que le salió muy bien. Ella estuvo bien en el debate. Fue en lo gestual, yo te diría que fue bastante sólida. Le dio la mano al presidente Trump, cosa que Joe Biden en el debate anterior no lo hizo. Ella fue la que se acercó, muy aplomada, muy segura. En el caso de Trump, es un candidato que ya es tercera vez que se está presentando a una candidatura presidencial, y creo que fue más de lo mismo. O sea, Trump siempre, se nota que ella se había preparado bastante. Él es más dado a la espontaneidad, a tener un discurso trumpista, es decir, ser él el personaje. Y yo creo que Kamala Harris apuntó a algo que las mujeres saben hacer muy bien cuando son inteligentes, y sin lugar a duda Kamala Harris lo es, y que es apuntar al ego de Trump. Y creo que en ese sentido fueron los momentos más destacados, es decir, cuando lo irritó en ciertas circunstancias que podemos ahí profundizar si quieres, Mara. Oye, qué interesante los puntos que das, porque cuando te refieres a la parte no verbal de Kamala Harris, nosotros siempre cuando la vemos en sus intervenciones se ríe mucho, se sale del libreto, pero en el fondo tenía otro rol, como todos hemos visto ese... Everybody should be woke, así como todo siempre bien fiestero. Tiene como esa personalidad. Y ahora, claro, vimos más una persona más seria, más contenida en su comunicación no verbal, y yo creo que también eso es una faceta nueva de Kamala Harris. Correcto. Y si tú te fijas, Mara, miraba a Trump cuando él hablaba, cosa que Trump no hacía, y lo miraba sonriente, es decir, no con esa actitud y lo gestual, porque, y tú lo sabes más que yo seguramente, en términos de que no solamente importa lo que tú digas, más en un debate de esta naturaleza, no, claro, sino que también cómo lo digas. Y en el caso de Kamala, como era un personaje, insisto, políticamente no tan conocido, 34%, reitero, de los norteamericanos antes del debate, ahora ya me imagino que ya ese 34% habrá sido superado,
no la conocía o sabía poco de qué es lo que pensaba. Y por lo tanto ella se demostró segura, confiada, por lo tanto no perdió. O sea, porque aquí hay una discusión, si uno ve la prensa norteamericana, en general la prensa toma posiciones políticas muy activas, no es neutra, y en general la dan como ganadora a ella en porcentajes bastante altos, como un 67, un 32% o 37% versus Trump. Pero lo que hay que evaluar es si eso significa intención de voto, que eso es algo discutible. Porque si se va más fino a las encuestas, solamente un 4% de las personas dice que piensa o después del debate pensaría modificar su decisión. Por lo tanto, si estamos considerando, o sea, no se produjo un derrumbe como se produjo en el caso de Biden-Trump, ni tampoco se produjo, y eso es bien interesante hacer la comparación del debate que hubo entre Hillary Clinton y Trump, en la cual yo me acuerdo, Hillary Clinton yo la disfruté enormemente porque era una sapiencia y un conocimiento extraordinario, particularmente de relaciones internacionales. Había sido secretaria de Estado, claro, frente a un Trump que parecía que no sabía nada de política internacional. Bueno, eso no se notó, primero para ninguno de los dos, o sea, ninguno de los dos tuvo mucha oportunidad o aprovechó el debate para profundizar en los temas. Eso se echó de menos. Pero en términos generales yo diría que la que ganó, si es que diciéndolo más, no perdió, y al no perder ganó, porque efectivamente, claro, al no ser conocida mostró una faceta nueva, y yo creo que va a incentivar particularmente a los jóvenes del Partido Demócrata, que estaban bastante poco motivados a participar. Recuerden que el voto es voluntario en Estados Unidos, con la figura de Joe Biden, el actual presidente. Claro. Oye, bueno, estamos conversando con Patricio Gajardo, analista internacional. Quiero entrar en los temas particulares, pero antes de eso te quería preguntar, en Estados Unidos en general, o al menos lo que han dicho la mayoría de los analistas, es que el debate no mueve mucho la aguja, en general es más de la barra brava, hasta que vino el debate Joe Biden-Trump, donde realmente se mostró las situaciones que estaba Biden en cuanto a bueno, lo perdí un poco que estaba, como en términos más coloquiales. En todo sentido. Sí. Claro, sí. Hay mucho que decir, lo analizamos de hecho acá, pero en el fondo ese sí generó una remesón enorme, lo vimos en las portadas del Times, lo vimos en importantes revistas y medios de comunicación, pero podríamos volver, o se mantendrá esa tendencia que los debates van a marcar harto, o tú crees que fue un hecho particular y ahora van a volver a generar poquito movimiento? A ver, en los debates, y no solamente acá, no solamente en Estados Unidos, los debates en general son importantes en la medida que se produzca una debacle. Es decir, si los dos candidatos de alguna manera pasan relativamente bien digamos, la exigencia, yo creo que no mueven tanto la aguja, por una razón muy simple, porque en general los debates son vistos en su gran mayoría por personas que ya tienen tomada una decisión y gente que le interesa la política, y no tanto por los indecisos, porque hay dos tipos de indecisos. El indeciso que realmente no le interesa la política para nada, por lo tanto a lo mejor no va a votar, y el indeciso que quiere efectivamente vitrinear. El indeciso que quiere vitrinear puede que sea uno de los que este 4% que estaba mencionándose que
piensa modificar su decisión a partir del debate. Pero lo que efectivamente produce impacto es cuando se produce un hecho en el debate que marca, o sea, como fue el debate de Biden-Trump hace muy poco, en el cual Biden poco tiempo después desiste de continuar en la carrera presidencial. El primer debate que es famoso, que se estudia en todas las escuelas de comunicación, es el de Nixon-John Kennedy en 1960, en la cual Nixon no se quiso maquillar. John Kennedy era un tipo joven, buen mozo, y Nixon estaba como transpirado, y se considera que se había producido una masificación de la televisión. Y entonces se veía frente a un John Kennedy absolutamente fresco, joven, jovial, una representación de algo distinto a un Nixon que transpiraba y que se considera como un hecho muy relevante en el resultado electoral, que fue muy, muy cercano, muy próximo, pero que el factor ahí que movió la aguja, como tú señalas, Mara, es justamente el debate. Oye, y para ir terminando, porque es tan entretenida esta conversación, pero se nos fue el tiempo, Patricio. Quería preguntarte por dos ejes que se dieron en el debate, principalmente de ataque el uno al otro. El principal que usó Trump fue el tema de la crisis migratoria, acusando al gobierno actual, y Kamala Harris afirmó mucho del tema del aborto. ¿Cómo los viste plantear esto? ¿Cómo salieron de cada uno de estos temas y realmente la importancia que tienen para los americanos estos temas en particular? A ver, yo creo que ahí los dos estaban apuntando a su nicho. Es decir, el tema migratorio siempre ha sido muy, muy particularmente importante, y efectivamente la administración Biden ha sido mucho más laxa en términos de la recepción de migrantes que lo que fue la administración Trump. Y han habido propuestas, pero que no profundizó Kamala Harris en términos de entregar beneficios sociales, incluso carnet para manejar. Hay que recordar que en Estados Unidos no hay carnet de identidad, pero tú muchas veces usas el carnet para manejar como señal de identificación y de alguna manera regularizar una situación de migrantes ilegales. Y además el tema migratorio fue uno de los pocos encargos que le hizo el presidente Biden a Kamala Harris, y que fue mal evaluado por la opinión pública, es decir, el desempeño de Kamala Harris en el tema migratorio. Ella planteó mucho la reunificación familiar. Por lo tanto, inmigrantes ilegales se les permitió que su familia ingresaran. Ella había cuestionado muchísimo la política de muchas veces dejar niños, digamos, en una zona casi ambigua, en el limbo fronterizo. Y ella era muy contraria a eso. Y en realidad eso no fue bien evaluado por la opinión pública norteamericana. Y en relación al aborto, ella plantea, Kamala Harris, lo que ha sido un poco, lo que fue una decisión de la Corte Suprema norteamericana de que cada estado decidiera una legislación en relación a ese tema, y que representa, sin que haya una legislación federal amplia. Ahora, ella es partidaria de un aborto libre. Ahora, ahí Trump le planteó que incluso un aborto a las 9 meses, etcétera, y trató de exagerar el punto, porque ella no plantea eso. Pero ella sí es una mujer partidaria del aborto libre, pero sí, y en eso acotó, a diferencia de lo que planteaba antes de ser candidata, de que cada estado decidiera.
tuviera la libertad para decidir su propia legislación sobre el aborto. Y ahí también estaba actuando hacia su nicho, hacia el nicho feminista más radical que es partidario del aborto. Así es. Bueno, interesante conversación. Nos queda un poquito más claro la situación en Estados Unidos después de este debate y estas elecciones a fin de año, en noviembre, si no me equivoco, van a estar 5 de noviembre. Van a estar Mara, tremendamente interesante. Patricio Gajardo, analista internacional, muchas gracias por haber estado con nosotros explicándonos este contexto internacional. Siempre un placer, Mara, en serio. Muchas gracias. Que esté muy bien. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.